Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Hace unas semanas, 2 o 3 semanas, se estrenó, mejor dicho, un documental, se llama Caso Narvarte a plena luz, que es el asesinato de 5 personas. Esto en particular da realce porque todo indica, el propio documental lo cuenta, obstrucción de la propia o cuestionamiento de que no se hizo justicia. Rubén Espinosa, el fotoperiodista que fue asesinado en este homicidio múltiple, y es señalado directamente por él mismo antes de que lo asesinaran, y un activista, a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, Bermúdez Zurita, el que fue su secretario de Seguridad, como operadores. Y en este documental da algunas líneas, algún panorama sobre que incluso pues no se dio toda la información en el tema de la investigación por parte de la Procuraduría del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Esto incluso ahí lo entrevistan, pero al propio subprocurador cuentan los abogados del caso sobre que exigen justicia, que cuando se le pregunta al subprocurador de ese entonces, de Miguel Ángel Mancera, que qué opina, que estaban los autores materiales de acuerdo a su investigación, que ya los estaban mostrando, pero que ¿qué había detrás? ¿Cuál era la verdad? ¿Quiénes eran los autores intelectuales? Y le contestó: eso ya es mucha exquisitez. Ya esa información sería ya mucha exquisitez, investigar algo así. Y esto lo cuento, y esto viene a modo porque, pues en ese año en que sucedió esto y previo, pues se hizo persecución de periodistas de todo tipo, obviamente, que cuestionaran al régimen, a los gobiernos de ese momento. Y ahora nos encontramos, presidente, con el tema de una carta, y yo quisiera comentarle, y eso por eso lo ligo, quienes firman esta carta, me llama la atención, cuestionando el tema de las mañaneras, y que hacen una narrativa que desde las propias mañaneras se enrarece un clima, el clima contra periodistas concretamente, y que usted ya ha mencionado, pero me llama la atención que quienes firman y que los medios principales masivos que han difundido esta carta contra de usted, dice ahí en los encabezados 177 periodistas, 180 periodistas, alrededor de ese número, pero quienes firman, por ejemplo, es Javier Lozano Alarcón. Yo personalmente no sabía que era periodista, Javier Lozano Alarcón. Mencionan también a Luis Carlos Ugalde, que fue el consejero presidente del IFE del entonces, pues señalado de haber encabezado en el IFE cuando fue el fraude del 2006. María Elena Morera, no solo aliada, amiga personal en su momento de García Luna. Ricardo Alemán, este periodista que en su momento insinuó en Twitter, incluso insinuando, convocando, instigando en dañarlo a usted en su integridad física. Entonces, esto que le estoy contando y esta diferencia de situaciones de narrativas y que ahorita sale este documental, no sé si ya lo ha visto, sería mi pregunta también, si ya lo ha visto, ¿qué opina al respecto? ¿Y qué diferencias obviamente puede haber de esta carta con estos personajes que a mí me da a que es una propia narrativa hacia un golpe blando contra usted? Usted ya ha padecido de estos golpes blandos cuando fue jefe de gobierno con el tema del desafuero. ¿Qué estrategia es la mejor, presidente, para enfrentar este tipo de narrativas de la derecha, de la ultraderecha incluso, porque se viene fuerte este año y porque obviamente viene la muy probable continuidad de la 4T a lo que ellos están impidiendo o queriendo impedir a toda costa? ¿Qué estrategia? Porque no es fácil lo que se viene en 2023 y obviamente después 2024. Serían esas dos mis preguntas.
Bueno, en cuanto al documental no lo he visto, pero si existe una denuncia, estoy seguro que la Fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, le tengo confianza a la fiscal, a la procuradora Ernestina Godoy. Es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia. Entonces es cosa de recurrir a ella. Cerca de lo de los medios, sin enfadarnos, tenemos posturas distintas. Ellos formaron parte de un régimen que yo sostengo se dedicó a saquear a México. El distintivo de lo que llamaron neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo, fue el saqueo, el transferir los bienes públicos a particulares, los bienes del pueblo, de la nación, a un grupo que le llamaron en su momento grupo compacto. Es una nueva oligarquía que se creó con Salinas de Gortari. Entonces, a partir de entonces, para poder saquear a sus anchas, pues se creó una red de componendas y complicidades, donde no solo eran los traficantes de influencia los beneficiados, sino eran dueños de medios de comunicación, periodistas, no todos desde luego, ni todos los medios de comunicación, pero pues es de dominio público qué medios de comunicación, qué periodistas guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, como nunca en la historia. Nunca hablaron de corrupción. Además, encubrieron delitos que se cometían, como lo que significó la guerra contra el narcotráfico. Es también sabido que Calderón da a conocer que va a iniciar esa guerra y se atreve a decir que va a costar vidas, pero que no importa. Y habla incluso de vidas de civiles, de inocentes. Y como fue una guerra con altos niveles de letalidad, donde si había un enfrentamiento, lo hemos visto muchas veces, entre el ejército, las fuerzas armadas y la delincuencia, a los delincuentes, integrantes de bandas que quedaban heridos, los remataban. Eran masacres.
Y estos medios de información, los que están ahora en contra de nosotros, hablando de que no se permite la libertad de expresión, fueron convocados por Calderón y les pidió que guardaran silencio sobre estas atrocidades. Ahora que se está llevando a cabo un cambio, una transformación, pues no solo están ofendidos los que gozaban de privilegios en lo económico, los traficantes de influencia, sino también los dueños de medios de comunicación y hasta periodistas. Desde luego intelectuales orgánicos y hasta gente de la academia. Porque así es un proceso de transformación. Entonces, no hay que asombrarse. Son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Antes era saquear y repartirse el botín. Y a unos les tocaba más, a otros menos. A quien no le tocaba nada era el pueblo raso, porque esta política consiste en que todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Entonces, ¿qué significa la transformación? Hacer a un lado a los privilegiados, acabar con la corrupción y todo lo ahorrado, todo lo que se robaban, entregarlo a los más necesitados, a la mayoría del pueblo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque lo he dicho en otras ocasiones, no se conformaban con quedarse con una empresa, con un banco, con una mina. Además, saqueaban también el presupuesto público. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que se quedaran con los bienes, con el sofisma, la mentira de que es mejor el sector privado que el sector público y que no hace falta el Estado, que basta con el mercado y que hay que diluir al Estado, desaparecerlo, que tampoco es del todo cierto, porque es muy hipócrita ese discurso o esa pedacería de discurso, porque cuando necesitan al Estado lo usan. ¿Para qué? Para rescatar a los bancos, para beneficiarse, como lo hicieron con el FOBAPROA. Si no se necesitaba el Estado, ¿para qué se rescató a empresarios y a banqueros? ¿Por qué no se dejó al mercado? Si en el libre mercado un comerciante, como sucedió y como sucede, pequeño, le va mal,
ni modo que el Estado lo rescate. Pero aquí sí lo consideraron válido rescatar a los de arriba y convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el famoso FOAPRO, que todavía está ahí como una deuda onerosa. Entonces, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación.